Buenas tardes, soy la doctora María Claudia y en el día de hoy estaré respondiendo las preguntas que me enviaron los estudiantes del segundo semestre de psicología, Laura, Nicole y Oscar. Para iniciar, definiremos qué es la corteza cerebral. Es una capa de tejido que cubre los hemisferios cerebrales y en los seres humanos se encuentra muy plegada. Las grandes hendiduras se denominan cisuras y las pequeñas surcos. También están las prominencias que se presentan en este tejido, a las cuales se les llaman circunvoluciones. ¿Cómo se divide la corteza? Es muy interesante. Los hemisferios cerebrales se encuentran completamente separados por la mayor de las cisuras, la longitudinal, y esos hemisferios se concentran o se conectan a través de unas vías que las atraviesan. Estas vías reciben el nombre de comisuras cerebrales y la más grande es el cuerpo calloso. Aparte de estas existen otras cisuras, las cuales son la cisura central y lateral, y dividen el hemisferio en cuatro lóbulos: el lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, además de las circunvoluciones precentral, poscentral y el temporal superior. Estas últimas tienen funciones específicas. La circunvolución precentral contiene la corteza motora. La circunvolución poscentral abarca la corteza somatosensitiva. La circunvolución superior temporal, la corteza auditiva. Ya sabemos cómo se divide la corteza. Ahora vamos a descubrir de qué está compuesta. Casi el 90% es neocorteza y está compuesta por 6 capas, las cuales hay dos secciones adyacentes. Unas están teñidas de sustancia de Nisi y otra por sustancia de Golgi, compuestas por dos tipos de neuronas, las piramidales y las estrelladas. La diferencia que hay entre este tipo de neuronas es que las neuronas piramidales son neuronas multipolares con un cuerpo en forma de pirámide, una gruesa dendrita llamada dendrita apical y que cuentan con un axón muy largo. Las neuronas estrelladas son pequeñas interneuronas con un axón corto o sin él y tienen forma de estrella. Volviendo a las 6 capas, ¿cómo podríamos diferenciarlas? Debido al tamaño y a la densidad de los cuerpos celulares que las componen. Además, estas capas tienen unas características especiales. La primera es la capa molecular y es la más externa y por tanto de origen más reciente. También está la segunda capa, que es la granular externa. Esta capa está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa se infiltran en la capa molecular, entrando hacia las zonas sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose en diferentes zonas de la corteza. La tercera capa es la capa piramidal externa. Recibe su nombre por el tipo de células que la componen, las piramidales. Estas células dirigen sus acciones hasta otras zonas de la corteza en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. La cuarta capa es la capa granular interna. Esta capa está formada por una masa compacta de células estrelladas, las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. La capa piramidal interna es la quinta capa, que está formada por células piramidales de medio y gran tamaño, así como las células estrelladas y de Martinotti. La sexta capa y última capa es la capa multiforme o polifórmica, que ya se encuentra ubicada en la sustancia blanca. Es la última de las capas y está formada por células de tipo fusiforme, las cuales liberan la información de la corteza al tálamo y a los núcleos estriados. Y estas nos preguntaremos si estas 6 capas componen toda la corteza. Pues como les mencioné anteriormente, solamente es el 90%. Y el otro 10% es el hipocampo, el cual solo contiene 3 capas y se encuentra en la línea media de la corteza cerebral. También existen varios tipos de neuronas que encontrarán la clasificación en la imagen que estoy señalando. Estos tipos de neuronas tienen diferentes funciones que se desempeñan en las capas de la neocorteza que ya mencionamos. Finalmente, las funciones de la corteza cerebral se pueden dividir en dos, según el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho permite el control de la mano izquierda, el sentido musical, las formas tridimensionales, el sentido del arte, la intuición y la imaginación. Y por el hemisferio izquierdo tenemos el control de la mano derecha, el lenguaje hablado, la capacidad para los números, el lenguaje escrito, la lectura y el razonamiento. Ya para finalizar, estableceremos la diferencia entre una neurona y una célula, y es que una célula es una unidad morfológica funcional de todo ser vivo, y las neuronas son un tipo de células del sistema nervioso cuya principal característica es la excitabilidad eléctrica de la membrana plasmática, y están especializadas en la recepción de un estímulo. Les agradecemos por su atención. Esto fue todo lo que vimos hoy acerca del maravilloso mundo de la corteza cerebral. Nos vemos en